Embarazada de poco, mi marido me abandona en una gasolinera por las calumnias de mi cuñada. Destrozada y hambrienta, me encuentro con un anciano de aspecto desaliñado. Ven conmigo, se arrepentirán. 2 horas después, el director del banco llama presa del pánico. Mi marido palidece al ver el saldo de su cuenta a cero. Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad o pueblo estáis viendo esta historia. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. Embarazada de poco, mi marido me abandona en una gasolinera por las calumnias de mi cuñada. Destrozada y hambrienta, me encuentro con un anciano de aspecto desaliñado. Ven conmigo, se arrepentirán. 2 horas después, el director del banco llama presa del pánico. Mi marido palidece al ver el saldo de su cuenta a cero. Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad o pueblo estáis viendo esta historia. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. Aquella mañana, el sol apenas se asomaba por detrás de las cortinas de la cocina, algo deslucidas. Yo ya estaba enfrascada con la sartén y la espátula. El aroma a ajo frito y pimentón inundaba el pequeño espacio. Como de costumbre, solo llevaba una bata de casa de algodón cuyo color ya había empezado a palidecer de tanto lavarla. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera con una goma elástica, sin una gota de maquillaje en la cara. Para Javier, mi marido, y Beatriz, mi cuñada que vivía de gorra en nuestra casa, mi aspecto era una fuente inagotable de problemas y burlas. Por Dios, Elena, por la mañana ya huele a fritanga. ¿No puedes cocinar algo un poco más elegante? Un poco de pasta o unas tostadas con aguacate, algo cuyo olor no se te pegue a la ropa. La voz chillona de Beatriz rompió mi concentración. Me giré un instante. Esbocé una sonrisa leve, aunque sentí una punzada en el corazón. Estoy haciendo unas patatas a lo pobre. Son las favoritas de Javier, Bea. Además, si cocinara pasta todos los días, el dinero de la compra no daría para todo el mes. Beatriz puso los ojos en blanco con desdén y se sentó a la mesa, jugueteando con su móvil de última generación. Poco después, Javier salió de la habitación. Iba impecable con una camisa de marca, planchada a la perfección, y olía a un perfume caro y penetrante. Nuestro aspecto era como el día y la noche. Él, pulcro como un alto ejecutivo. Yo, parecía la asistenta en mi propia casa. Buenos días, cariño. El desayuno está listo, dije, ofreciéndole un plato con las patatas y un huevo frito. Javier miró el plato con desdén. Suspiró profundamente, como si ver aquella comida fuera una pesada carga. Otra vez patatas. Siempre lo mismo. Eres muy poco creativa como esposa, de verdad. Mira a las mujeres de mis amigos. Por la mañana suben fotos a sus redes desayunando ensaladas de frutas o un smoothie bowl, y yo, patatas grasientas. Cariño, es lo único que quedaba en la nevera. El dinero para la compra que me diste la semana pasada está casi agotado, y todavía no me has dado más, respondí en voz baja, intentando no empezar una discusión por la mañana. ¿Excusas? Siempre excusas, gritó Javier de repente. Eres una tacaña de manual. El dinero que te doy es más que suficiente si no fueras tan agarrada. Eres demasiado cateta, Elena. No sabes cómo gestionar un estilo de vida. Mira a Beatriz. Ella sí que sabe cuidar su imagen. Tú, siempre en bata, pareces una pordiosera. Bajé la vista, mirando las puntas de mis pies descalzos. Javier, ahorro para que podamos pagar la hipoteca y la letra del coche. Este mes tenemos muchísimos gastos. Va, di que eres una vaga y no quieres gastar dinero en arreglarte, intervino Beatriz mientras masticaba unas galletas del bote. Javier es gerente. Elena, qué vergüenza tener una mujer a la que no se puede ni llevar a una boda. El otro día, cuando nos invitó a cenar en ese restaurante japonés, te negaste en rotundo diciendo que era muy caro. ¿Y eso que invitaba a él? Es que una bandeja de sushi allí cuesta lo mismo que nuestra compra para 3 días, Bea, me defendí. Tenemos que tener un fondo de emergencia. Javier golpeó la mesa con el tenedor, produciendo un sonido metálico y estridente. Basta ya. Hablando de dinero por la mañana, se me quitan las ganas de comer. Me voy a trabajar. Y no me prepares nada para llevar. Me da vergüenza llevar esta comida barata a la oficina. Javier agarró su maletín y se fue sin darme un beso ni despedirse como es debido. Beatriz me sacó la lengua y corrió tras su hermano. Javier, espérame, que me dejas en el centro comercial. La puerta principal se cerró de un portazo. El silencio se apoderó de la casa. Las lágrimas empezaron a caer una a una, mojando mi bata raída. Ellos no lo sabían. Realmente no tenían ni idea.
¿No era tacaña? No era que no quisiera arreglarme, pero yo conocía la verdadera situación financiera de Javier. Su sueldo como gerente era alto, pero su estilo de vida y el de Beatriz eran mucho más caros. La tarjeta de crédito de Javier estaba al límite desde el mes pasado. Limpié la mesa sintiéndome destrozada. Después de fregar los platos, fui a mi habitación y saqué mi smartphone. El único objeto de lujo que escondía en el cajón de la ropa interior. No era el móvil barato que Javier creía que usaba a diario. Abrí la aplicación del banco. En la pantalla aparecía el saldo de mi cuenta de ahorros personal. No era dinero de Javier, sino lo que quedaba de la herencia de mi difunto padre, que había estado moviendo en pequeñas inversiones en fondos sin que Javier lo supiera. Miré la notificación de la factura de la tarjeta de crédito de Javier que había llegado a mi correo electrónico. Un correo que había vinculado a propósito porque Javier era demasiado perezoso para gestionar sus asuntos administrativos. El total de la factura ascendía a 1.500 euros. Vencía hoy. Javier seguramente lo había olvidado, o fingía haberlo olvidado. Si no se pagaba hoy, los intereses de demora lo asfixiarían, y la agencia de cobros empezaría a acosarlo en la oficina. Su orgullo quedaría destrozado si sus compañeros de trabajo se enteraban de que estaba ahogado en deudas para mantener su apariencia. Con los dedos temblorosos, pulsé el botón de transferir. Transferencia realizada. El saldo de mi cuenta de ahorros disminuyó drásticamente de nuevo. El mes pasado, pagué las cuotas de su coche, que llevaban 2 meses de retraso. Este mes, su tarjeta de crédito. Me apreté el pecho, que sentía oprimido. No pasa nada, Elena. Lo importante es que Javier no pase vergüenza en la oficina. Que piense que soy una tacaña, pero que él esté a salvo de las deudas, me dije a mí misma. Al mediodía, Javier me envió un mensaje. No era un agradecimiento, sino una foto del volante de su coche con su reloj caro de fondo. El mensaje decía: menos mal que el límite de mi tarjeta ha vuelto a la normalidad. El banco sabe que soy un cliente preferente, así que lo amplían automáticamente. Esta noche cenaré bien con Beatriz. Tú come en casa. Acábate esas patatas. Sonreí con amargura al leer el mensaje. Él pensaba que el banco le había ampliado el límite así como así. Creía que una deuda de más de 1.000 euros se había pagado sola. ¡Qué ingenuo!, susurré para mis adentros mientras me acariciaba el vientre, que empezaba a abultarse ligeramente. Sí, estaba embarazada de poco, y a Javier ni siquiera le importaba lo suficiente como para preguntar si había tenido náuseas hoy. Por la tarde continué con mi rutina de esposa devota. Preparé su baño caliente, planché su ropa de recambio y limpié la casa hasta dejarla reluciente. Cuando Javier llegó a casa, su rostro estaba radiante, a diferencia de por la mañana. Elena, un café, ordenó nada más sentarse en el cómodo sofá del salón. Rápidamente le llevé una taza de café solo, como a él le gustaba. Oye, hoy en la oficina mis compañeros han alabado mi nuevo reloj. Dicen que encaja perfectamente con mi imagen de hombre de éxito, se jactó Javier. Sus ojos brillaban mientras miraba al techo. Si te hubiera hecho caso con eso de ahorrar, ¿cómo iba a ganarme el respeto en el trabajo? La apariencia es una inversión, Elena. Tú de eso no entiendes. Beatriz, que acababa de llegar con varias bolsas de compras de marca, añadió: exacto, Javier. Elena solo entiende de si sube el precio de los pimientos o las cebollas. No está a nuestro nivel para hablar de invertir en imagen. Yo solo permanecí en silencio, tragándome toda esa amargura. Por dentro pensaba: la inversión de la que presumes la ha pagado la cuenta de ahorros de la esposa a la que humillas, Javier, pero mantuve la boca cerrada. No quería arruinar la falsa felicidad de mi marido, que fuera yo quien cargara con el peso de la realidad mientras él vivía en su sueño. Sin embargo, no sabía cuánto tiempo más podría soportar esta máscara de esposa tacaña mientras mis ahorros se agotaban por su codicia. Aquella noche, el ambiente en el salón era más animado de lo habitual. Javier veía un programa de coches en la televisión, mientras que Beatriz hojeaba una revista de viajes que acababa de comprar. Yo estaba sentada en un rincón del sofá, doblando la ropa seca recién recogida del tendedero. La ropa de Javier y Beatriz dominaba el montón, prendas caras que debían tratarse con cuidado. «Javier», exclamó Beatriz de repente, haciendo que Javier diera un respingo. «La semana que viene hay puente. Vámonos de vacaciones. Mis amigas acaban de subir fotos de un chalet en la sierra que está súper de moda. Tiene piscina climatizada y vistas directas a la montaña. Es genial para el contenido de Instagram». Javier se giró, con el ceño ligeramente fruncido. Pude ver la inquietud en sus ojos. Como la esposa que gestionaba la economía del hogar, aunque él nunca lo admitiera abiertamente, yo conocía perfectamente el estado de su cartera. Apenas le quedaba efectivo. Su tarjeta de crédito acababa de ser saldada, gracias a mí, pero seguro que tenía miedo de volver a usarla a lo loco
después de la advertencia que el banco le había dado el mes pasado, algo que me ocultó. ¿Unas vacaciones? ¿A dónde has dicho? ¿Fuera de la ciudad? Javier intentaba ganar tiempo. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el reposabrazos del sofá. Claro, hombre. No nos vamos a quedar aquí encerrados. ¡Qué aburrimiento! Además, a Elena seguro que también le viene bien un poco de distracción, ¿verdad? Beatriz se giró hacia mí con una sonrisa forzada, como si de verdad le importara. Yo sabía que solo necesitaba mi voz para presionar a Javier. Miré a Javier. Sabía que era orgulloso. Jamás rechazaría la petición de su hermana alegando que no tenía dinero. Javier, si no hay presupuesto, no pasa nada si nos quedamos en casa. Además, últimamente tengo muchas náuseas. Me da miedo marearme en el coche, dije, intentando ofrecerle una salida para que no quedara mal. Pero en lugar de agradecerme la ayuda, Javier se ofendió. Su ego masculino se sintió herido. ¿Quién ha dicho que no hay presupuesto? Siempre estás subestimando a tu marido, Elena. Para mí, el dinero es lo de menos. Así se habla. Ese es mi hermano, celebró Beatriz, emocionada. Entonces nos vamos el viernes por la tarde, ¿vale? Voy a reservar el chalet ahora mismo para que no nos lo quiten. Es un poco caro, eso sí, 800 euros por noche, pero las instalaciones son una pasada. El rostro de Javier palideció por un instante al oír el precio, pero forzó una carcajada. Ja, ja, ja. 800 euros, eso no es nada. Venga, Bea, resérvalo. Reserva 2 noches de una vez. Se me encogió el corazón. 1.600 euros solo por dormir 2 noches. Y aún no me había dado el dinero para la compra del mes que viene. Pero me quedé callada. Sabía que si volvía a hablar solo me gritaría por ser una esposa tacaña y una aguafiestas. La noche avanzó. Javier entró en la habitación con el ceño fruncido. Abrió la cartera frente al tocador y resopló con fastidio al ver que solo le quedaban unos pocos billetes. Abrió la aplicación del banco en su móvil y luego lo dejó caer suavemente sobre la cama. Su saldo no era suficiente para pagar el chalet ni el lujoso viaje que Beatriz exigía. Fingí estar dormida, dándole la espalda, pero mis ojos permanecían abiertos. Le oí llamar a alguien en susurros, probablemente intentando pedir dinero prestado a un amigo, pero parecía que sin éxito. Se revolvió el pelo, frustrado. A la mañana siguiente, mientras Javier se duchaba, me levanté más temprano. Volví a abrir mi cajón secreto. El sobre marrón con el dinero en efectivo de los dividendos que había cobrado la semana anterior seguía allí, intacto. En realidad, ese dinero era para los gastos de mi parto y para comprar las cosas del bebé. Pero ver a Javier sin poder dormir por culpa de su orgullo me ablandó el corazón. A fin de cuentas, era mi marido. Cogí 1.600 euros. Los metí en un sobre blanco. En el exterior escribí con un rotulador negro. De los ahorros de la compra, úsalo para lo que es urgente. Con el corazón palpitante, deslicé el sobre grueso en el maletín de trabajo de Javier, justo al lado de su portátil. Esperaba que con esto se diera cuenta de que me preocupaba por él, de que mi supuesta tacañería daba sus frutos en momentos críticos como este. Esperaba que me diera las gracias, o que al menos fuera un poco más amable conmigo. 1 hora después, Javier estaba listo para irse a trabajar. Revisó su maletín para asegurarse de que no se le olvidaba ningún documento. De repente, su mano tocó el sobre. Lo sacó, frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?», murmuró. Yo lo observaba desde la puerta de la cocina. Mi corazón latía con fuerza, esperando su reacción. Javier rasgó el sobre y sus ojos se abrieron como platos al ver la pila de billetes. Leyó mi nota manuscrita. Por un momento, vi una expresión de sorpresa en su rostro. Miró hacia la cocina, como si me buscara. Pero entonces, Beatriz salió de su cuarto, bostezando. «Javi, ¿vas a hacer la transferencia del chalet? El dueño me está escribiendo ya». La expresión de Javier cambió al instante. Su orgullo volvió a tomar el control. Sonrió de oreja a oreja, ocultando el sobre roto y mostrando solo el dinero. «Ah, claro que sí. Justo ahora iba a hacer un ingreso. Resulta que acabo de encontrar un bonus de la empresa que se me había traspapelado en el maletín». «¿En serio, Javi? Pero sí es un montón». Los ojos de Beatriz se iluminaron al ver el dinero en manos de su hermano. Claro, lo normal. El bonus por rendimiento del trimestre pasado. Se me había olvidado que lo había sacado en efectivo y lo había guardado aquí, mintió Javier con una fluidez asombrosa, sin el menor atisbo de culpa. Salí de la cocina con una bandeja con té caliente, fingiendo que acababa de llegar. Javier me miró con arrogancia, olvidando la nota que acababa de leer. «Mira», Elena dijo Javier, agitando el dinero delante de mi cara. «¿Lo ves? Tu marido tiene dinero de sobra. ¿Y tú?» Preocupada por el coste del viaje. «Aquí tienes la prueba. Tengo ahorros que ni tú conoces. Así que deja de intentar controlar mis finanzas.
Sentí una opresión en el pecho. No solo no me había dado las gracias, sino que estaba usando mi dinero para presumir y humillarme de nuevo. ¿Es un bonus, Javier?, pregunté en voz baja, dándole una oportunidad para ser sincero. Pues claro, ¿de quién va a ser el dinero? ¿Tuyo? Ja, imposible que tú tengas tanto dinero. ¿Tú solo sabes juntar las monedas del cambio de la verdura?, se burló Javier, riendo, y luego le dio unos cuantos billetes a Beatriz. Toma, para que te compres ropa nueva para el viaje. A ver si no das tanta vergüenza como tu cuñada. Gracias, Javi. Eres el mejor. Beatriz abrazó a Javier con alegría, y luego me lanzó una mirada de desprecio. ¿Ves, Elena? Aprende de Javier. No te limites a preparar comida barata que solo le hace pasar vergüenza en la oficina. Sujeté la bandeja con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El dolor no era por el dinero. Estaba dispuesta a ayudar a mi marido. Pero esta falsedad, esta mentira, hería profundamente mi orgullo. Prefería calumniarme como una esposa inútil antes que admitir que había sido ayudado por mí. Bueno, me voy ya. Recuerda preparar la ropa para el viaje, y no te lleves tus harapos. Das vergüenza, dijo Javier antes de irse con Beatriz, dejándome clavada en el salón. Llegó el día de la partida. Yo solo llevaba una pequeña bolsa de mano con un par de batas y un vestido sencillo que era medianamente presentable. Mientras tanto, Javier y Beatriz llevaban maletas grandes y relucientes de marca. Por Dios, Elena. Vamos a un chalet de lujo. No a visitar el pueblo en autobús, comentó Beatriz al ver mi bolsa, que tenía una esquina un poco pelada. Esa bolsa mejor no la lleves a la vista cuando hagamos el check-in. Escóndela en el fondo del maletero. Déjala, Bea. Aunque lleves a una cateta a un palacio, seguirá pareciendo una cateta, intervino Javier mientras arrancaba el motor. Venga. Subid. Que no quiero pillar atasco. Me senté en el asiento trasero mientras Beatriz se sentaba delante, junto a Javier, como si fuera ella la dueña del coche. Durante todo el viaje, no pararon de hablar de los restaurantes caros que visitarían y de los lugares de moda a los que irían. Yo permanecí en silencio, acariciándome el vientre y mirando la carretera pasar. Un mal presentimiento se apoderó de mí. La sensación de que este viaje no iba a terminar bien, de que la farsa que Javier había construido sobre mi sacrificio era una bomba de relojería a punto de estallar, y efectivamente, no sabía que una catástrofe me esperaba a mitad de camino. Una catástrofe que cambiaría mi vida para siempre. El viaje hacia el chalet, anunciado como unas vacaciones de lujo, se sentía como una tortura para mí. El aire acondicionado, demasiado frío, me calaba hasta los huesos, vestida como iba con ropa sencilla. Mientras tanto, Beatriz y Javier canturreaban alegremente al ritmo de las canciones pop que sonaban a todo volumen. Yo iba sentada detrás, sola, como una pasajera no invitada en su feliz escapada familiar. De vez en cuando me frotaba el vientre, que empezaba a acalambrarse por estar sentada tanto tiempo en una postura incómoda. El asiento trasero del coche de Javier era bastante estrecho, lleno de las compras de Beatriz que no cabían en el maletero. Beatriz, en el asiento del copiloto, no paraba de presumir de las joyas que llevaba. Levantaba la mano, dejando que el sol que entraba por el parabrisas se reflejara en el anillo de diamantes de su dedo anular. «Es una pasada, Javi. Este anillo hace que mi mano parezca súper elegante». «Mis amigas se van a morir de envidia cuando lo vean», parloteaba Beatriz mientras se admiraba la mano en el espejo del parasol. «Es un diamante auténtico, ¿eh? No como la alianza de Elena, que es de oro de baja calidad. Deslucida y barata». Solo pude suspirar, mirando la alianza en mi dedo. Era sencilla, pero para mí tenía un significado sagrado. A diferencia de ellos, que lo medían todo en quilates y brillo, opté por callar, intentando cerrar los ojos un momento para aliviar el mareo que empezaba a sentir por el fuerte olor del ambientador del coche, mezclado con el del cuero nuevo de la tapicería. No sé cuánto tiempo dormí, quizá una hora. Me desperté cuando sentí que el coche frenaba bruscamente, y el pánico en la voz de Beatriz llenó el habitáculo. «No puede ser, no puede haber desaparecido», gritaba Beatriz, histérica. Revolvía su bolso con brusquedad, vaciando su contenido sobre su regazo y el salpicadero. Pintalabios, polvos, la cartera, todo esparcido. «¿Qué pasa, Bea? ¿Qué ocurre?», preguntó Javier, alarmado, alternando la mirada entre la carretera y su hermana. «Mi anillo, Javi. Mi anillo de diamantes ha desaparecido», gritó Beatriz. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían de rabia. Me lo quité un momento para ponerme crema de manos. Lo dejé aquí, en el posavasos. Luego me quedé dormida un rato, y al despertar, ya no estaba. Javier detuvo el coche en el arcén. «A ver, busca con calma. A lo mejor se ha caído debajo del asiento», dijo Javier, intentando calmarla, aunque su propia voz sonaba tensa. «Ese anillo costaba miles de euros.
Y yo sabía que Javier se lo había comprado a plazos con la tarjeta de crédito. La misma tarjeta cuya factura acababa de pagar yo en secreto. Los tres empezamos a buscar. Javier palpaba debajo de su asiento. Beatriz, histérica, revolvía las alfombrillas. Yo también ayudé, agachándome para buscar entre los asientos traseros. No está, Javi, no está. Beatriz empezó a llorar, pero su llanto se detuvo de repente. Se giró hacia atrás y me miró con una expresión tan afilada que se me erizó el vello. No era una mirada de tristeza, sino una acusación llena de odio. Ha sido ella, siseó Beatriz. Su dedo, de uñas largas y cuidadas, me señaló directamente. Me quedé sin aliento. ¿Qué quieres decir, Bea? No te hagas la tonta. Elena, me espetó Beatriz. Antes, cuando yo dormía, Javier paró un momento a echar gasolina e ir al baño. Yo estaba dormida delante. La única que estaba despierta en el coche eras tú. Seguro que lo cogiste cuando estaba despistada. ¿A que sí? Sentí que el corazón se me paraba. Aquella acusación era tan cruel y absurda. Por Dios, Beatriz. Te juro por lo más sagrado que no lo he cogido. Yo también he dormido todo el camino. Me acabo de despertar con tus gritos. Claro, ningún ladrón confiesa. Si lo hicieran, las cárceles estarían llenas, insistió Beatriz, cada vez más agresiva, girándose por completo hacia mí. Tú eres pobre, Elena. Siempre has tenido envidia de nuestro estilo de vida. Seguro que te deslumbró mi diamante. Admítelo. Querías venderlo para hacer la compra, ¿verdad? Javier, por favor, dile a tu hermana que yo no sería capaz de hacer algo así, supliqué a mi marido, esperando un mínimo de defensa por su parte. Era su esposa. Debería conocerme. Yo que había estado cubriendo sus deudas. ¿Cómo iba a robarle a su hermana? Pero mi esperanza se hizo añicos. Javier me miró con frialdad y sospecha. Elena, si lo has cogido, devuélvelo ahora mismo. Es un anillo muy caro. No me avergüences. Estamos de vacaciones. No dejes que un asunto criminal como este lo arruine todo. ¿Tú también me acusas, Javier? Mi voz temblaba. Las lágrimas asomaban a mis ojos. Soy tu mujer, Javier. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Demuestra que no lo has cogido. Saltó Beatriz. Sin pedir permiso, me arrebató la bolsa de mano que tenía en el asiento. Beatriz, no. Eso es privado. Intenté recuperar mi bolsa, pero Beatriz fue más rápida. Con brusquedad, la volcó, y todo su contenido se derramó sobre el estrecho asiento. Mi ropa interior, mis batas raídas, mis sencillos artículos de aseo, todo esparcido. Fue humillante, terriblemente humillante. Javier se limitó a mirar, sin detener a su hermana. Beatriz rebuscó entre mi ropa con asco. «Puaj, todo ropa de pobre». «Huele a rancio», murmuró, lanzándome una de mis batas a la cara. Revisó cada bolsillo y abrió mi monedero, que solo contenía unas pocas monedas. El dinero de verdad lo guardaba en un bolsillo interior de la ropa que llevaba puesta, no en el monedero. «Aquí no está», gruñó Beatriz, al no encontrar el anillo. «Seguro que lo lleva escondido en el cuerpo». «Javi, que se registre ella misma». «Basta», grité, incapaz de soportar más humillación. Las lágrimas brotaron sin control. «No soy una ladrona. Sois unos crueles. Estáis pisoteando mi dignidad por un objeto. Beatriz, busca bien entre tus cosas antes de acusar a nadie. ¿Te atreves a gritarle a mi hermana?» Javier explotó de repente. Golpeó el volante con fuerza. «Ya eres pobre y un estorbo. Y ahora encima te rebelas. Beatriz es la víctima aquí. Es normal que sospeche de ti. De todos nosotros, tú eres la que más necesita el dinero». «Necesito dinero, Javier». ¿Has olvidado quién? Casi se me escapa lo del pago de su tarjeta de crédito, pero me contuve. Si lo decía ahora, Javier se sentiría aún más humillado, y probablemente me odiaría más por sentirse compadecido por la esposa que consideraba inferior. ¿Quién qué? ¿Eh? Me retó Javier. ¿Quién no para de pedir dinero para la compra? Eres una desagradecida. Deberías estar contenta de que me casara contigo. Te llevo de vacaciones y solo creas problemas. Beatriz resopló con desdén, cruzándose de brazos. Me da igual, Javi. No pienso seguir en el mismo coche que una ladrona. O confiesa o encontramos el anillo o no seguimos. Si no, déjala aquí tirada. Las palabras de Beatriz fueron como gasolina para el fuego de la ira de Javier. Me miró por el retrovisor con una expresión que nunca antes le había visto. Una mirada de puro odio, como si yo fuera una mancha en sus zapatos caros. ¿Has oído eso, Elena? La voz de Javier era baja, pero cargada de amenaza. Has arruinado el humor de nuestras vacaciones. Has hecho llorar a mi hermana por su pérdida. Eres un auténtico gafe. Te juro por el hijo que llevo dentro, Javier, que yo no lo he cogido, sollocé, agarrándome el vientre, intentando usar a nuestro hijo como último escudo para tocar su conciencia. Bah,
A saber si ese hijo es mío con una madre ladrona como tú, soltó Javier sin pensar. Aquellas palabras fueron tan dolorosas que sentí como si me apuñalaran el corazón. El ambiente en el coche se volvió insoportable. Javier volvió a arrancar el motor con brusquedad, pisando el acelerador a fondo y adelantando a otros coches de forma temeraria. Su rabia había llegado al límite. Recogí mi ropa esparcida con manos temblorosas, metiéndola de nuevo en la bolsa deformada. Mi corazón estaba roto, no por la acusación de robo, sino por ver lo poco que valía para el hombre que amaba. Confiaba más en las sospechas de su hermana que en la honestidad de su esposa. Amaba más un anillo de piedra que los sentimientos de la mujer que llevaba a su hijo. Afuera, el cielo empezaba a teñirse de un naranja rojizo, señal de que el sol estaba a punto de ponerse. Pero para mí, la oscuridad no había hecho más que empezar. Me quedé sentada, inmóvil, estrujando el borde de mi bata, rezando en silencio para que Dios me diera fuerzas para superar esa noche. No sabía que Javier estaba planeando algo mucho peor que simples gritos. Estaba buscando un lugar donde deshacerse de la basura que, según él, estorbaba en su lujoso viaje. El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera secundaria, que empezaba a oscurecerse. No hubo más conversación después de la terrible discusión. Solo se oía el rugido del motor forzado y la respiración agitada de Javier, todavía consumido por la ira. Beatriz ya había dejado de llorar. Ahora estaba ocupada con su móvil, probablemente quejándose a sus amigas o a su madre de su malvada cuñada que le había robado el anillo. De vez en cuando, me lanzaba una mirada de asco por el espejo retrovisor. El cielo ya estaba completamente negro cuando Javier giró bruscamente a la izquierda, entrando en un área de servicio. Un área de descanso pequeña que parecía poco frecuentada. No era una de esas grandes áreas llenas de restaurantes y luces brillantes. Era solo una gasolinera vieja, con una iluminación tenue. Una pequeña sala de oración a oscuras y unos baños públicos con la puerta desvencijada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un mal presentimiento me invadió. Javier, ¿qué hacemos parando aquí? Está muy solitario, pregunté en voz baja, intentando romper el aterrador silencio. Javier no respondió. Apagó el motor y se desabrochó el cinturón de seguridad con un movimiento brusco. Sin mirarme, salió del coche, cerró de un portazo y rodeó el vehículo hasta la puerta trasera donde yo estaba sentada. Abrió mi puerta de par en par. El frío viento nocturno me golpeó la cara. Baja, ordenó Javier con frialdad. Lo miré boquiabierta sin poder creerlo. ¿Qué, Javier? He dicho que bajes. ¿Estás sorda?, gritó Javier. Extendió la mano, me agarró del brazo y me sacó a la fuerza. ¡Ay, me haces daño, Javier! ¡Suéltame! Me debatí, intentando no caerme al asfalto, pero la fuerza de Javier era mucho mayor. Me arrastró fuera del coche como si fuera un saco de patatas. Tropecé con el bordillo y casi me caigo de bruces si no me hubiera agarrado a la puerta del coche. Javier, por Dios, para. Estoy embarazada, grité, protegiéndome el vientre. El miedo se había apoderado por completo de mí. Javier me empujó hasta que retrocedí, alejándome del coche. Precisamente por eso quiero que aprendas la lección. No pienso llevar a una ladrona en mi coche. No pienso irme de vacaciones con alguien sin dignidad como tú. Beatriz bajó la ventanilla delantera. Su rostro reflejaba satisfacción al verme sufrir. Te lo mereces. Para que aprendas a no tener las manos largas, es el castigo para la gente que no sabe cuál es su sitio. Javier, por favor, no me dejes aquí. Está oscuro, Javier. Está desierto. Tengo miedo, lloraba. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Intenté agarrar la mano de Javier, pero él la apartó con brusquedad. Reflexiona sobre tu error aquí. Piensa dónde has escondido el anillo. Javier me señaló con el dedo, que le temblaba de rabia. Cuando se te aclare la cabeza, ya pensaré si vengo a buscarte o no. Pero esta noche, ni se te ocurra soñar con dormir a pierna suelta en el chalet. Javier, mi cartera. Mi bolso sigue dentro. Mi móvil también, recordé mi bolso, que Beatriz había tirado al suelo del coche. Javier miró dentro, cogió mi desordenado bolso y me lo lanzó. Cayó en un charco de barro. Toma, coge tu basura. Pero mi cartera principal, con mi DNI y algo de calderilla, se había caído entre los asientos cuando Beatriz lo revolvió todo. Javier no lo vio y no le importó. Javier, por favor, no tengo nada de dinero, y el móvil no tiene batería. ¿Y si le pasa algo al bebé? Me arrodillé a los pies de Javier, abrazándole las piernas. Mi dignidad ya no importaba. Solo pensaba en el destino de mi hijo. Por nuestro hijo, Javier. Javier me apartó con una leve patada para que lo soltara. Me miró con una expresión que me heló la sangre. Una mirada sin amor, sin compasión. Ese es tu problema. ¿Quién te manda ser una ladrona? Vives según tu clase. Los pobres como tú pertenecen a la calle, no a un coche de lujo.
Tras pronunciar esas crueles palabras, Javier se dio la vuelta, entró en el coche y cerró la puerta de un portazo. «Javier, Javier», golpeé la ventanilla. «Abre, Javier, no me dejes aquí». El motor rugió. Javier pisó el acelerador sin dudarlo. El coche se alejó, levantando una nube de polvo y humo que me oprimió el pecho. Corrí tras él, pero fue inútil. Las luces traseras del coche se alejaban, se hacían más pequeñas y finalmente desaparecieron en la oscuridad de la noche. Silencio. Solo se oía el canto de los grillos y el silbido del viento. Estaba sola en el arcén de una carretera desierta, en una gasolinera vieja cuyo empleado ni siquiera se veía. Mi cuerpo temblaba violentamente, no solo por el frío que me calaba hasta los huesos, sino por el shock tan inmenso. Mi marido, el padre del hijo que esperaba, había sido capaz de abandonarme en un lugar así por una acusación sin pruebas. Caminé, tambaleándome, hacia un banco de hormigón cerca de los baños, cuya luz parpadeaba lúgubremente. Mis piernas flaqueaban. Me dejé caer, abrazando mi bolso sucio. Intenté encender mi móvil. La pantalla permaneció negra, completamente muerta. Había olvidado cargarlo la noche anterior, ocupada preparando las cosas para ellos, y en el coche no me había dejado usar el cargador porque Beatriz estaba cargando su batería externa. Oscuridad, hambre, embarazada, sola. El hambre empezó a retorcerme el estómago. Lo último que había comido eran las sobras de las patatas de la mañana. Al mediodía, ellos comieron en un restaurante de comida rápida, pero Javier no me compró nada con la excusa de ahorrar, y yo solo tenía una botella de agua. Me registré los bolsillos de la bata, esperando encontrar algo de dinero. Vacíos. Rebusqué en mi bolso revuelto. Ni una sola moneda. Mi cartera se había quedado en el coche de Javier. Mis lágrimas volvieron a brotar, esta vez en silencio. El dolor en mi corazón era mucho más agudo que el hambre. Miré al cielo oscuro, sin estrellas. «Dios mío, dame fuerzas», susurré. Si no fuera por este bebé, quizá ya me habría rendido. Pasó una hora. Mi cuerpo empezaba a entumecerse por el frío. Un camión enorme pasó con un bocinazo ensordecedor que me hizo dar un respingo. El camionero me miró de reojo con desconfianza, lo que me hizo acurrucarme más contra la pared sucia de los baños. Tenía miedo. Miedo de la gente mala. Miedo de la oscuridad. Miedo de mi propio destino. En el punto más bajo de mi vida, cuando sentía que el mundo me había dado la espalda por completo, oí el sonido de unos pasos arrastrándose. Chas, chas, chas. Me giré, alerta. Desde la zona de los contenedores de basura, al final de la gasolinera, apareció la figura de un anciano. Su ropa estaba raída, hecha jirones y polvorienta. Su pelo, blanco y revuelto, estaba cubierto por un sombrero desgastado. Llevaba a la espalda un gran saco de arpillera que parecía pesado. Un chatarrero. El anciano caminó lentamente hacia mí. Quise correr, pero mis piernas estaban demasiado débiles. Solo pude abrazar mi bolso con fuerza, preparándome para lo peor. ¿Me haría daño? El anciano se detuvo a unos 2 metros de mí. Dejó caer su saco al suelo. Sus ojos, viejos pero serenos, me miraron fijamente. No había malicia en ellos. Solo una profunda compasión. Su mano, arrugada y sucia, se metió en el bolsillo de su pantalón holgado. Sacó una botella de agua mineral, todavía precintada. Quizá la acababa de comprar o la había encontrado. Y un bollo envasado. «Tenga, muchacha». Beba un poco, su voz era ronca, pero sonaba sincera. «Está usted muy pálida. ¿Está embarazada?» Su mirada se posó en mi vientre. Me quedé atónita. Javier, mi marido, el que vivía a lo grande gracias a mi dinero, me había abandonado sin comida, y este hombre, que probablemente apenas tenía para comer él mismo, me ofrecía su sustento. Con manos temblorosas, acepté la botella de agua. Gracias, señor», dije, tartamudeando. Abrí la botella y bebí con avidez. El agua se sentía increíblemente fresca en mi garganta reseca. «Cómase también el bollo», por el bebé insistió el anciano, ofreciéndomelo. Asentí. Y las lágrimas volvieron a caer. Esta vez de emoción. «Señor, ¿y usted no come?» «Yo me apaño, muchacha. Estoy acostumbrado a ayunar», rió suavemente, mostrando los pocos dientes que le quedaban. El anciano se sentó en el bordillo, no muy lejos de mí, pero manteniendo una distancia respetuosa. Volvió a mirarme a la cara con más atención, como si buscara algo. Frunció el ceño. Entrecerró los ojos bajo la tenue luz de la farola. «Muchacha», me llamó en voz baja. Su tono cambió de repente. Sonaba más digno y sorprendido. «A ver, míreme». Me giré, confundida. «Dios mío», murmuró el anciano. Se levantó lentamente y se acercó a mí, con paso tembloroso. Su cara, su mirada, su nariz,
Se parece usted muchísimo a un amigo mío. ¿Un amigo suyo? Pregunté, extrañada. Arturo, dijo con firmeza. El difunto Arturo Vega. Sentí como si mi corazón se detuviera por un segundo. La botella de agua casi se me cae de las manos. Arturo Vega era el nombre de mi padre, un nombre que nunca había mencionado a nadie en el entorno de Javier, porque Javier solo sabía que mi padre era una persona corriente que había fallecido. Nadie sabía que Arturo Vega fue uno de los fundadores de la gigantesca empresa donde ahora trabajaba Javier. ¿Usted conocía a mi padre? Pregunté con la voz quebrada. El anciano sonrió. Una sonrisa que transformó su aspecto desaliñado en un aura de carisma inconfundible. Enderezó la espalda. Su postura, antes encorvada como la de un mendigo, se volvió erguida. ¿Conocerlo? Soy Ricardo Mendoza, el mejor amigo de tu padre. Desde que vendíamos periódicos juntos hasta que fundamos la empresa, respondió. ¿Y tú? Tú debes de ser Elena, la pequeña hija de Arturo, a la que solía llevar en brazos cuando eras un bebé, y que luego desapareció de nuestro radar porque eligió vivir una vida sencilla. ¿Don Ricardo? ¿El presidente del consejo de la empresa donde trabaja Javier? La persona a la que Javier más temía y respetaba, cuya foto me había enseñado a menudo con admiración, llamándolo el jefazo, y ahora, ese jefazo estaba de pie frente a mí, vestido de mendigo, en una gasolinera perdida. Don Ricardo. Me tapé la boca, incrédula. Shh. Puso un dedo sobre sus labios, sonriendo misteriosamente. Estoy de incógnito. Suelo comprobar el rendimiento del personal de campo y la honestidad de los empleados, pero parece que esta noche Dios me ha hecho encontrar a mi sobrina perdida en el momento más oportuno. Sus ojos agudos se posaron en las marcas de lágrimas de mis mejillas, y luego se dirigieron a la carretera oscura por donde el coche de Javier había desaparecido. Su rostro amable se endureció, volviéndose frío, la mirada de un líder furioso ante la injusticia. ¿Quién te ha abandonado aquí, Elena? Cuéntaselo todo al tío Ricardo. Aquella noche, bajo la tenue luz de la gasolinera, la rueda de mi destino empezó a girar. Javier quizá pensó que se había deshecho de un estorbo, pero sin darse cuenta, acababa de entregar el diamante que había maltratado a su verdadero dueño. Y el dueño, ahora, se preparaba para ajustar cuentas. El viento nocturno en el área de servicio soplaba cada vez con más fuerza, levantando un polvo que me irritaba los ojos. Pero el escozor no era por el polvo, sino por la realidad que acababa de revelarse ante mí. El anciano de aspecto desaliñado que me había ofrecido agua ahora se erguía con un aura completamente diferente. Tío Ricardo, mi voz, quebrada, era apenas un susurro. El amigo de papá. El hombre asintió lentamente. Sus ojos se humedecieron al mirarme. Se quitó el sombrero raído, revelando un pelo canoso y bien peinado, aunque algo revuelto por haber estado cubierto todo el día. Perdóname por encontrarte solo ahora, Elena dijo, con la voz temblorosa de emoción. Desde que tu padre falleció hace 5 años, te perdí la pista. Me dijo que su hija quería ser independiente, empezar de cero sin la sombra del gran nombre de Arturo Vega. Respeté su decisión, pero nunca imaginé, interrumpió la frase. Sus ojos recorrieron mi aspecto de arriba a abajo, la bata sucia de barro, el rostro pálido, el cuerpo delgado y embarazado, y la bolsa barata tirada a mi lado. Nunca imaginé que la independencia que elegiste te llevaría a una situación tan degradante. Abandonada en una carretera como si fueras basura, mis lágrimas volvieron a brotar. Mis defensas se derrumbaron. Ante esta figura paterna, ya no era la esposa que debía soportar las humillaciones de su marido. Volvía a ser la niña que necesitaba protección. Tío. Rompí a llorar. Ha sido mi marido, tío. Me ha dejado aquí. Me ha acusado de robar. Don Ricardo, el temido presidente del consejo, se arrodilló ante mí sin importarle que sus pantalones sucios tocaran el suelo grasiento. Me dio unas palmaditas suaves en la mano, intentando transmitirme fuerza. Ya está, niña, no llores más. Tus lágrimas son demasiado valiosas para derramarlas. Por un canalla como ese, su voz se volvió firme, fría y cortante. Había una ira contenida tras su tono tranquilo. Volvió a meter la mano en el bolsillo. Esta vez no sacó un bollo, sino un pequeño teléfono por satélite, de aspecto muy avanzado. Un contraste absoluto con su apariencia de mendigo. Pulsó un botón. Hola, Carlos, localiza mi posición ahora mismo. GPS activado, ordenó, conciso y directo. Oí una voz de pánico al otro lado, aunque lejana. Señor presidente, ¿dónde está? ¿Por qué la señal viene de una zona perdida? No hagas preguntas. Trae el coche oficial. Y a mi médica personal, la doctora Sanz. Te doy 20 minutos. Si tardas un minuto más,
Estás fuera de la empresa, amenazó don Ricardo antes de colgar. Se volvió hacia mí. Aguanta un poco, Elena. La ayuda está en camino. Tienes que ser fuerte por el bebé. Asentí débilmente. El hambre y el frío me provocaban mareos. Tío, ¿por qué viste así? Pregunté, curiosa, intentando distraer el dolor de mi corazón. Don Ricardo sonrió con amargura, mirando su propia ropa. Esta es mi forma de ver la honestidad, Elena. En la oficina todo el mundo me adula. Todos los informes son excelentes. Todas las sonrisas son falsas. Pero cuando me convierto en un pobre como este, puedo ver la verdadera cara de mis empleados. ¿Cómo atienden a los clientes? ¿Cómo tratan a los más desfavorecidos? Suspiró profundamente. Estaba investigando esta gasolinera por un soplo de extorsión. Pero Dios tenía otros planes. Me guió para encontrar a la hija de mi mejor amigo siendo maltratada. 20 minutos se sintieron como 2 años. Mi cuerpo temblaba sin control. Don Ricardo, con toda su humildad, se quitó su chaqueta raída y maloliente, que por dentro resultó tener un forro fino de lana, y me la puso sobre los hombros. Ponte esto. No huele bien, pero te dará calor, dijo. Gracias, tío, susurré. El calor de la chaqueta alivió un poco mis escalofríos. Aunque el olor a sudor y polvo era penetrante, me sentía mucho más reconfortada que con el aire acondicionado del lujoso coche de Javier, lleno de frialdad y odio. Exactamente 20 minutos después, un haz de luz LED brillantísimo rasgó la oscuridad de la carretera. Un gran monovolumen negro, un Mercedes de última generación, entró en la solitaria gasolinera, seguido por una berlina negra. Aquellos coches de lujo parecían fuera de lugar en un sitio tan humilde. El empleado de los baños, que había estado escondido, se asomó con miedo, pensando que había llegado algún político. La puerta del monovolumen se abrió automáticamente. Un joven de traje impecable saltó y corrió hacia nosotros, presa del pánico. Detrás de él, una mujer de mediana edad con un maletín médico también corría. «Don Ricardo, Dios mío, señor», exclamó el joven, que debía de ser su asistente Carlos. Casi se cae al ver a su jefe vestido de mendigo y sentado en el suelo. «Señor, ¿está herido? Hemos rastreado su señal aquí parada y pensábamos que le habían atracado». «Cálmate», Carlos le cortó don Ricardo, levantándose. Su autoridad se hizo patente al instante, a pesar de su ropa manchada de aceite. «Ayuda a mi sobrina. Está embarazada, tiene frío y está en shock». La doctora Sanz se acercó a mí rápidamente. «Venga, señora. Le tomaré el pulso». «Con cuidado, doctora». «Está en las primeras semanas de embarazo», advirtió don Ricardo. Me ayudaron a entrar en el espacioso y fragante interior del coche, que olía a lavanda. El asiento de cuero me abrazó el cuerpo maltrecho, un contraste brutal con el duro asfalto donde había estado sentada. La doctora Sanz me tomó la tensión y me puso una inyección de vitaminas. «Tiene la tensión muy baja, señor. La señora también sufre de deshidratación y estrés agudo. Necesita descanso absoluto. Y una buena nutrición de inmediato», informó la doctora. Don Ricardo se sentó en el asiento del copiloto. Se giró para mirarme con un gesto protector. «Vamos a mi ático en el centro». «No a un hospital, hay demasiados periodistas». «Sanz, cuídala allí». «Sí, señor», respondieron al unísono. El coche se deslizó en la noche. Apoyé la cabeza en el reposacabezas. Parecía un sueño. Hacía 1 hora. Me habían abandonado como a basura. Ahora, estaba en un vehículo que costaba una fortuna. «Coma esto, señora el asistente, Carlos». Me ofreció un termo con una crema de verduras caliente, que debían de haber comprado por el camino. El señor me pidió por teléfono que buscara algo caliente y suave. Acepté la comida a cucharadas, con los ojos llenos de lágrimas. La crema estaba deliciosa. Cada bocado parecía devolverme la energía que Javier me había robado. «Tío», le llamé en voz baja cuando recuperé el aliento. «Sí, Elena. Mi marido se llama Javier». «Javier Pérez», dije. Vi cómo la espalda de don Ricardo se tensaba. Miró a Carlos. «Javier Pérez. Comprueba los datos de recursos humanos ahora mismo». Carlos tecleó rápidamente en su tablet. «Aquí está, señor. Javier Pérez, gerente de marketing de la sede central, ascendido hace 6 meses. Su rendimiento en cifras es bueno, pero hay varias notas negativas sobre el uso excesivo de los recursos de la empresa». Don Ricardo resopló. «Gerente de marketing. Así que la rata que ha abandonado a la hija del mayor accionista de esta empresa es un empleado de medio pelo de mi propia oficina». Me quedé de piedra. «¿Mayor accionista? ¿Qué quieres decir, tío?» Don Ricardo sonrió misteriosamente. «Ya hablaremos de eso cuando te hayas duchado y descansado. Lo que está claro, Elena, es que a partir de esta noche, tus lágrimas no volverán a caer en vano. Te lo aseguro». Llegamos a un lujoso rascacielos de apartamentos. Un ascensor privado nos llevó directamente al último piso.
Las puertas se abrieron a un espacio más grande que la casa de Javier, suelos de mármol, lámparas de cristal y una vista panorámica de Madrid. Los empleados del hogar nos recibieron, confundidos al ver a su jefe llegar vestido de mendigo con una mujer embarazada y desaliñada. Preparen la habitación de invitados principal. Un baño caliente, ropa cómoda y una cena completa. Ahora mismo, ordenó don Ricardo. Esa noche, después de un baño caliente y vestida con un pijama de seda, me senté en el borde de una cama king size. La doctora Sanz acababa de examinar mi embarazo con un ecógrafo portátil. El bebé está fuerte, señora. Su ritmo cardíaco es normal. Ha tenido suerte. A pesar del estrés, el feto ha aguantado. Pero tiene que prometerme que no volverá a estresarse, dijo la amable doctora antes de irse. Acaricié mi vientre. Eres fuerte, mi niño. Perdona a mamá por haber estado a punto de rendirme. Llamaron suavemente a la puerta. Entró don Ricardo. Ya se había cambiado y llevaba una camisa cómoda. Su rostro estaba limpio y fresco. En sus manos traía una gruesa carpeta azul. Acercó una silla y se sentó frente a mí, con una expresión seria pero afectuosa. ¿Te encuentras mejor? Sí, tío. Muchísimas gracias. No sé cómo podré agradecértelo. No tienes que agradecerme nada. Es mi deber para con tu padre. Ahora, Elena, cuéntamelo todo, sin omitir nada. Quiero saber hasta qué punto es despreciable ese tal Javier. Respiré hondo, reuniendo el valor que me quedaba. Era hora de dejar de ocultar las vergüenzas de mi marido. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Y en aquella lujosa habitación, empecé a relatar la dolorosa historia que había guardado para mí tras los muros de nuestro frágil matrimonio. La lujosa habitación estaba en silencio, solo roto por el rítmico tic-tac de un reloj de pared. Apoyada en el cabecero de la cama, sostenía una taza de manzanilla caliente que una empleada acababa de servirme. Frente a mí, don Ricardo escuchaba atentamente, pero su mandíbula se tensaba cada vez más con cada palabra que salía de mi boca. Se lo conté todo, desde el dulce comienzo de nuestro matrimonio hasta el cambio de actitud de Javier, obsesionado con el estatus desde su ascenso. Le hablé de Beatriz, la cuñada que vivía a nuestra costa pero se comportaba como una reina, de las facturas de la tarjeta de crédito de Javier que se acumulaban por su estilo de vida hedonista, cenas en restaurantes con estrella Michelin, compras de marcas de lujo y alquiler de coches caros, solo para presumir en reuniones de antiguos alumnos. Así que todo este tiempo eras tú la que cubría sus deudas. Me interrumpió don Ricardo. Su voz era grave, contenida por la ira. Asentí débilmente. Sí, tío. Papá me dejó unos pequeños ahorros y algunas participaciones en un fondo de inversión a mi nombre. Los he ido liquidando poco a poco. Cada mes, pagaba en secreto las facturas de la tarjeta de Javier a través de la banca online. También fui yo quien pagó las cuotas del coche cuando se retrasó 3 meses. ¿Por qué lo hiciste sin decírselo, Elena?, preguntó don Ricardo. Su tono revelaba la frustración que sentía ante mi ingenuidad. Por su orgullo, tío, respondí, bajando la cabeza. Javier tiene un ego muy grande. Si se hubiera enterado de que su esposa Cateta era la que pagaba sus deudas, se habría sentido humillado. Solo quería proteger su imagen como cabeza de familia. Pensé que si le ayudaba, algún día se daría cuenta y cambiaría. Don Ricardo golpeó el reposabrazos de la silla con el puño. Eso no es amor, Elena, eso es criar a un parásito. Un hombre así no cambia porque le ayuden. Al contrario, se vuelve más arrogante porque cree que el dinero cae del cielo. Me sobresalté con su exabrupto, pero sabía que tenía razón. ¿Y lo del anillo?, preguntó de nuevo, esta vez con más suavidad. Le conté el incidente en el coche, la pérdida del anillo de Beatriz, sus crueles acusaciones, el humillante registro, y el momento en que Javier me arrastró fuera y me abandonó en aquella gasolinera oscura. Dijo que los pobres pertenecen a la calle. Dijo que yo era una ladrona que no merecía ir en su coche. Mi voz tembló al repetir las palabras de Javier. El dolor volvió a desgarrarme el corazón. Don Ricardo se levantó y caminó hacia el gran ventanal, contemplando las luces de Madrid. Sus hombros subían y bajaban mientras intentaba controlar su respiración. Se quedó en silencio un buen rato, como si estuviera diseñando una estrategia de guerra. Javier Pérez murmuró, pronunciando el nombre de mi marido como si fuera una enfermedad contagiosa. Su sueldo como gerente es de unos 3.000 euros al mes, pero el estilo de vida que describes requiere al menos 5 o 6.000. Con razón estaba ahogado en deudas. Don Ricardo se giró hacia mí. Su rostro era ahora muy serio. Cogió la carpeta azul que había traído y la colocó en mi regazo. «Ábrela», Elena ordenó. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Dentro había una pila de documentos legales, certificados de acciones y un testamento. Mis ojos se abrieron como platos al ver las cifras que aparecían. «¿Qué es esto, tío?» «Es lo que te pertenece por derecho», respondió don Ricardo con firmeza. «Tu padre, Arturo Vega, era el accionista mayoritario de la empresa donde trabaja Javier
el Grupo Ibérico Global. Fundamos esta empresa juntos. Cuando falleció, delegó el 60% de sus acciones. Me tapé la boca, incrédula. ¿El 60%? Papá nunca me dijo nada. Tu padre quería que maduraras primero. Me confió este testamento. Dijo, entrégaselo a Elena cuando se case o cuando esté en graves problemas. Durante todo este tiempo, los dividendos, los beneficios de esas acciones, han estado retenidos en una cuenta fiduciaria, un trust fund. Y la suma. Don Ricardo señaló una cifra en la última página. Casi me desmayo. Había tantos ceros que me costaba contarlos. Cientos de millones de euros. Todo este tiempo has vivido sufriendo, humillada como una pobre y una cateta por un marido cuyo sueldo no llega ni al 0,01% de los intereses que genera tu dinero, dijo don Ricardo con ironía. Eres la dueña de la empresa donde trabaja tu marido, Elena. Técnicamente eres su jefa suprema. Sentí que el mundo daba vueltas. Yo, Elena, la que Beatriz siempre ridiculizaba por llevar bata. Elena, a la que regañaban por ser una carga. Resulta que tenía el poder de comprar su orgullo miles de veces. Pero tío, yo no entiendo de negocios. Solo soy ama de casa, me sentí pequeña. La sangre de Arturo corre por tus venas. Tienes ese instinto. La prueba es que has sabido gestionar la economía de tu casa con tanta inteligencia como para cubrir el derroche de tu marido, replicó don Ricardo. Volvió a sentarse frente a mí, mirándome fijamente. Ahora la elección es tuya, Elena. Puedes coger este dinero, irte lejos, vivir tranquila criando a tu hijo, y dejar que Javier y su hermana se hundan solos por sus propios actos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Continuó, y sus ojos brillaron con agudeza. Usas tu poder. Reclamas lo que es tuyo. Te sientas en la silla de la presidencia y les enseñas lo que de verdad significa la palabra clase. Les demuestras quién es la pordiosera y quién es la reina. Me quedé en silencio. La imagen del rostro de Javier empujándome en la gasolinera volvió a mi mente. La sonrisa burlona de Beatriz al verme llorar. El dolor ya no era tristeza. Se había transformado en un combustible ardiente en mi pecho. Acaricié mi vientre. Mi hijo no podía tener un padre que despreciara a su madre. Mi hijo debía saber que su madre no era una mujer débil. Cerré la carpeta con firmeza y miré a don Ricardo con una nueva determinación. La mirada de una heredera que había despertado de un largo sueño. Elijo la segunda opción, tío, dije con rotundidad. Quiero reclamar lo que es mío. Quiero que sepan quién soy. Don Ricardo sonrió ampliamente. Una sonrisa de orgullo de tío. Bien, esa es la hija de Arturo. Cogió de nuevo su teléfono y llamó al director financiero y al equipo de informática de la empresa. El reloj marcaba la medianoche, pero para alguien como don Ricardo, los negocios nunca duermen. Hola, Germán, disculpa que te moleste a estas horas. Necesito que congeles el acceso corporativo de Javier Pérez. Ahora mismo ordenó. Tío, espera, le interrumpí. Don Ricardo apartó el teléfono. ¿Qué pasa, Elena? ¿Has cambiado de opinión? Negué con la cabeza. No solo el acceso de la oficina. Has dicho que tengo poder. Yo soy la que gestionaba la domiciliación de todas las facturas de Javier desde mi antigua cuenta personal. La luz de casa, la letra del coche, la tarjeta de crédito. Quiero bloquear todos esos accesos ahora. Quiero retirar todos los fondos que le he transferido. Don Ricardo soltó una pequeña carcajada, asintiendo con aprobación. Cruel. Me gusta. Volvió al teléfono, añadiendo mis instrucciones. Y una cosa más. Contacta con nuestro banco asociado. Con el director de la sucursal donde Javier tiene su cuenta principal. Dile que hay indicios de fraude según un informe de su esposa. Pide que congelen temporalmente su cuenta personal para una auditoría. Entendido, señor. Se hará de inmediato, se oyó al otro lado. Don Ricardo colgó. Mañana por la mañana, cuando Javier se despierte en su lujoso chalet, se encontrará con un mundo diferente. Un mundo donde su cartera ya no funciona. Y una cosa más, tío, pedí. No lo despidas todavía. ¿Por qué? Porque si lo despiden ahora, solo será un parado más. Quiero que me vea. Quiero que vea a la esposa que abandonó entrar en la sala de juntas como la accionista mayoritaria. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que la ladrona que abandonó es la persona que le paga el sueldo. De acuerdo. Jugaremos su partida lentamente, aceptó don Ricardo. Mañana descansa. Tramitaremos los documentos legales del traspaso de acciones. Pasado mañana hay una Junta General Extraordinaria de Accionistas sobre una adquisición. Javier estará allí, seguro, intentando adular al nuevo jefe. No sabe que su nueva jefa es su propia mujer, completé, con frialdad. Esa noche dormí con un alivio que nunca antes había sentido. Ya no había miedo al mañana, solo la dulce espera de la justicia. Mientras tanto, a cientos de kilómetros,
Imaginaba a Javier y Beatriz durmiendo plácidamente en su chalet de lujo, soñando, sin saber que una tormenta de destrucción se dirigía rápidamente hacia ellos. Una tormenta que ellos mismos habían creado. Espérame, Javier. El juego no ha hecho más que empezar, susurré antes de quedarme dormida. Habían pasado 2 días desde aquella noche terrible en la gasolinera. 2 días que pasé en el lujoso ático de don Ricardo, recuperando fuerzas, tomando vitaminas caras para mi bebé y diseñando el plan de contraataque perfecto. Ya no me sentía como una esposa abandonada. Me sentía como una general observando el campo de batalla desde una colina, esperando el momento preciso para dar la señal de ataque. Don Ricardo me estaba cuidando como a una reina. Encargó a 2 de sus hombres de confianza que vigilaran los movimientos de Javier y Beatriz las 24 horas del día. Cada detalle de su sufrimiento me era reportado en tiempo real, y hoy por fin llegó el informe que tanto esperaba. Ya han vuelto, señora Elena, informó Carlos, el asistente de don Ricardo, mientras me entregaba una tablet que mostraba la grabación de una cámara de seguridad oculta instalada frente a mi piso alquilado, el piso cuya hipoteca yo había estado pagando en secreto. Miré la pantalla con una leve sonrisa. Se veía el coche de Javier detenerse frente al portal. Las caras de Javier y Beatriz reflejaban cansancio, pero aún conservaban un resto de la arrogancia de sus vacaciones. Todavía no sabían que el hogar al que regresaban ya no era un refugio. Según el informe de Carlos y las grabaciones, esto fue lo que le sucedió esa tarde. Javier bajó del coche, estirando sus músculos agarrotados. Abrió el maletero y sacó las grandes maletas llenas de ropa sucia y los caros recuerdos que habían comprado con lo que quedaba del límite de la tarjeta de crédito. Uf, por fin en casa, se quejó Beatriz, arrastrando su maleta. Elena no habrá vuelto todavía. ¿No? Mejor. No me apetece nada verle la cara. Seguro que está por ahí, llorando por las calles y pidiendo limosna. ¿Que le den? Respondió Javier con indiferencia. Se metió la mano en el bolsillo en busca de las llaves de casa. Seguramente se habrá vuelto a su pueblo en autobús. Cuando se dé cuenta de su error y me pida perdón, ya veré si la acepto de nuevo. Pero primero tiene que pagarte el anillo. Javier abrió la puerta del piso. ¿Elena? Pues no, parece que no hay nadie. El piso estaba a oscuras y cargado. Un aire caliente les golpeó en cuanto abrieron. Normalmente, yo siempre dejaba las ventanas abiertas por la mañana para que circulara el aire y encendía el aire acondicionado del salón 1 hora antes de que Javier llegara para que se sintiera a gusto. Pero esta vez la casa estaba tan muerta como una tumba. ¿Qué calor hace, Javi? Enciende el aire. Anda, se quejó Beatriz, abanicándose. Javier buscó el interruptor de la luz en la pared. Clic, clic. No hubo respuesta. La luz del salón seguía apagada. Vaya, no funciona, Javier probó con otro interruptor. Lo mismo. Miró hacia la lámpara del techo. Se habrá fundido la bombilla. Se acercó al termostato del aire acondicionado y pulsó el botón de encendido. Silencio. Las aspas no se movieron. ¿Se ha ido la luz?, preguntó Beatriz, molesta. Vaya con la compañía eléctrica. Javi, mira si los vecinos tienen. Javier salió a la escalera y miró el piso de al lado. El piso de la presidenta de la comunidad estaba iluminado. Las luces de la escalera también funcionaban. Solo su piso estaba a oscuras como una cueva. Javier fue al cuadro de luces de la entrada. Entrecerró los ojos al ver un precinto rojo pegado y un aviso metido en el pomo de la puerta. Arrancó el papel y lo leyó a la luz de la escalera. Notificación de corte temporal de suministro. Debido a un impago acumulado de 3 meses y al fallo en el proceso de domiciliación bancaria, el suministro eléctrico ha sido cortado en el día de la fecha. ¿Qué?, gritó Javier sorprendido. ¿3 meses de impago? Imposible, si siempre ha estado al día. No sabía que las notificaciones de las facturas llegaban a mi correo electrónico y que el dinero se debitaba automáticamente de mi cuenta personal, la de la herencia de mi padre que siempre le había ocultado, en cuanto bloqueé la domiciliación 2 días antes. El sistema de la compañía eléctrica detectó inmediatamente los impagos acumulados, que yo había dejado deliberadamente en el sistema pero que siempre pagaba manualmente, a tiempo. Pero esta vez había cancelado el pago por completo. ¿Qué pasa, Javi?, le siguió Beatriz. Nos han cortado la luz, Bea. Dice que por impago. Javier se revolvió el pelo, frustrado. Maldita sea. Seguro que Elena se olvidó de pagar antes de irse. ¡Qué inútil! ¿Y ahora qué? No vamos a dormir a oscuras, con este calor y los mosquitos, protestó Beatriz. Pago ahora mismo con la aplicación del móvil, resopló Javier. Sacó el teléfono. Ya, tranquila. ¿Cuánto puede ser? Javier abrió la aplicación de su banco. Pero al intentar iniciar sesión, la aplicación tardó en cargar y luego apareció un mensaje en rojo. Su cuenta ha sido suspendida temporalmente.
Por favor, contacte con su sucursal más cercana. ¿Qué? ¿Suspendida? El rostro de Javier empezó a palidecer. Intentó usar su tarjeta de crédito en otra aplicación de pago. ¿Transacción denegada? ¿Límite excedido? ¿O tarjeta bloqueada? El sudor frío comenzó a perlar su frente. Probó con la otra tarjeta de débito. Lo mismo. Todo su acceso financiero estaba completamente paralizado. ¿Tardas mucho, Javi?, le urgió Beatriz. Un momento, Bea. La conexión va mal, creo, mintió Javier, aunque le temblaban las manos. De repente, una furgoneta negra se detuvo frente a su portal. Dos hombres corpulentos con chaquetas de cuero bajaron. Sus caras eran adustas. Buenas tardes. ¿Es este el domicilio del señor Javier Pérez?, preguntó uno de ellos con una voz grave. Javier tragó saliva. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Somos de la empresa de leasing del vehículo, dijo el hombre, mostrando una orden de trabajo. Hemos recibido instrucciones de retirar el vehículo que usted conduce. Las cuotas llevan 3 meses de retraso. Y la avalista principal, la señora Elena Vega, ha retirado esta mañana su garantía de pago automático. ¿Qué? ¿Retirar el coche? Ni hablar. Javier se enfureció, intentando ocultar su miedo con ira. Soy gerente. Puedo pagar. Esto tiene que ser un error del sistema. Si puede pagar, liquide la deuda ahora mismo, con los intereses de demora incluidos, señor. El total es de 4.500 euros, le retó el hombre con calma. Javier se quedó mudo. No tenía dinero en efectivo. Su cuenta estaba congelada. Su orgullo, por los suelos. Lo arreglaré mañana en la oficina. No se lleven el coche ahora. Los vecinos están mirando, suplicó Javier, bajando el tono. Lo siento, señor. Las órdenes de la oficina deben ejecutarse de inmediato. Las llaves, por favor. El hombre extendió la mano. Beatriz se puso histérica. Javi, no se las des. Es nuestro coche favorito. ¿En qué voy a ir a la universidad si se lo llevan? Javier no tenía opción. El segundo hombre ya estaba junto a la puerta del conductor, listo para forzarla si era necesario. Con las manos temblorosas y la cara roja de vergüenza, mientras la presidenta y otros vecinos salían a cotillear, Javier entregó las llaves. En cuestión de minutos, el coche del que tanto se enorgullecía Javier, su símbolo de estatus, fue conducido por un extraño, dejando a Javier y a Beatriz pasmados en la acera, en un portal a oscuras, rodeados de las miradas compasivas y burlonas de los vecinos. Javi, gimoteó Beatriz, esta vez con voz asustada. Tengo hambre. No hemos cenado. Pide algo de comida a domicilio. Javier miró a su hermana con la vista perdida. No puedo, Bea. ¿Por qué? Todas mis tarjetas están bloqueadas. Mi cuenta está a 0. ¿Qué? ¿Estás de broma, Javi? Beatriz abrió los ojos como platos. ¿Y qué vamos a comer? Javier miró desolado hacia la cocina a oscuras. Quizá quedara algo de arroz o fideos instantáneos. ¡Fideos instantáneos! Hacerlos nosotros, a oscuras, sin huevo ni nada, gritó Beatriz, frustrada. Todo esto es por culpa de Elena. Seguro que se ha fugado con tu dinero. ¡Ladrona! Reí suavemente al ver la escena en la pantalla de mi tablet, en el ático. No me he fugado con él, Beatriz murmuré, como si les hablara. Simplemente he recuperado lo que es mío, y he cerrado el grifo del que habéis estado bebiendo sin dar las gracias. Javier y Beatriz entraron en casa con desgana. Esa noche, en un piso caluroso y sin aire acondicionado, iluminados por una vela de cumpleaños casi consumida, comieron fideos crudos porque la bombona de butano también se había acabado y no tenían dinero para comprar una nueva. Vi a Javier sentado en el suelo, apoyado en la pared, mirando al techo oscuro con la vista perdida. Quizá empezaba a preguntarse cómo su vida había podido dar un giro de 180 grados en cuestión de horas. Disfruta de tu primera noche en el infierno, mi querido marido, susurré, cerrando la tablet. Carlos me sirvió otra taza de té. Señora Elena, mañana Javier tiene que ir a la oficina. He dado instrucciones al equipo de seguridad para que le dejen entrar, pero solo hasta el vestíbulo y la sala de juntas. Su tarjeta de acceso a la planta de gerencia ha sido revocada. Perfecto, respondí. Dejemos que piense que todavía tiene una esperanza en el trabajo, que crea que todo es un problema bancario que se puede solucionar. Así la caída dolerá más. Me acosté en la mullida cama, intentando dormir, pero la imagen del rostro aterrorizado de Javier me disparó la adrenalina. ¿Estaba siendo cruel? Quizá, pero al recordar cómo me abandonó, embarazada, en una carretera solitaria, pensé que esto no era nada. Esto era solo el principio. El sol abrasador de la mañana se coló por las rendijas de la persiana, despertando a Javier de un sueño intranquilo. Se levantó del sofá del salón con el cuello dolorido y la camisa empapada en sudor.
Ni siquiera se había cambiado de ropa la noche anterior. Demasiado estresado. En un rincón, Beatriz seguía durmiendo acurrucada en la alfombra, abrazando su bolso de lujo como si fuera una almohada. Su rostro, normalmente radiante, estaba apagado y grasiento. Javier se levantó con un fuerte dolor de cabeza. El estómago le ardía, con solo los fideos crudos de la noche anterior. Lo primero que recordó fue: coche embargado, luz cortada, cuenta congelada. ¡Mierda!, maldijo en voz alta, haciendo que Beatriz se despertara de un salto. «Javi, qué susto», exclamó con voz ronca. «¿Qué hora es? Tengo que ducharme. Estoy súper pegajosa». Las 8, respondió Javier tras mirar su reloj. «El agua también está cortada, Bea. La bomba necesita electricidad». Beatriz se quedó boquiabierta. «¿Qué? ¿Y con qué me ducho? No quiero oler mal. Con el agua que quede en el cubo del baño. Si es que queda». Y con cuidado le espetó Javier. El estrés le impedía ser amable con su hermana mimada. «Me voy a la oficina. Tengo que arreglar esto de la cuenta y pedir un anticipo. Tú quédate en casa y recoge todo esto. Javi, ¿puedo ir contigo? ¿Me ducho allí?» «No. ¿Crees que mi oficina es un albergue para vagabundos? Te quedas aquí», la rechazó bruscamente. Cogió la botella de agua mineral que quedaba en la mesa, se la bebió de un trago y se fue sin despedirse. Tuvo que pedir un BTC, y para eso tuvo que rebuscar en una hucha de monedas del dormitorio para poder pagarlo en efectivo. Tras la marcha de Javier, Beatriz se quedó sola en aquella casa calurosa y silenciosa. El aburrimiento y la frustración la tenían de mal humor. No podía usar el móvil porque se había quedado sin batería y no había electricidad para cargarlo. «¡Maldita Elena! Como la vea». Le arrancó los pelos, gruñó Beatriz, dando una patada a su maleta de las vacaciones, que seguía en medio del salón. La maleta volcó y su contenido se desparramó por el suelo: ropa sucia, lencería y recuerdos. Con pereza, Beatriz empezó a recoger sus cosas. Cogió un vestido de flores que había llevado el día que se fueron de viaje. Al sacudirlo para doblarlo, algo brillante cayó del interior de la falda. Clean. El objeto rodó por el suelo de baldosas, reflejando la poca luz que entraba. Beatriz se quedó paralizada. El corazón le latía con fuerza. Se agachó lentamente y lo recogió. Era su anillo. El anillo de diamantes que, según ella, Elena le había robado. Beatriz lo giró entre sus dedos temblorosos. Recordó el momento en el coche. Se estaba poniendo crema de manos, se quitó el anillo y lo dejó en su regazo, no en el posavasos. Luego se durmió. Seguro que, mientras dormía, el anillo se deslizó y quedó atrapado en uno de los pliegues interiores de su vestido. «Dios mío», murmuró Beatriz. Su rostro palideció, no por remordimiento hacia mí, sino por el miedo a la reacción de Javier. Había sido ella quien lo había provocado todo, quien había gritado «ladrona», quien había conseguido que Javier abandonara a su esposa embarazada en la carretera. «Si Javi se entera de esto, me mata», pensó. Pero entonces su mente retorcida empezó a funcionar. ¿Y si tiro el anillo? Finjo que nunca lo he encontrado. Pero es una pena, vale una fortuna. Mientras Beatriz libraba su batalla interna, la puerta principal se abrió de golpe. Javier había vuelto, con el rostro aún más demacrado que antes. «¿Por qué has vuelto, Javi?», preguntó Beatriz, asustada, escondiendo el anillo en su mano, a la espalda. «El conductor del BTC no me llevaba tan lejos si pagaba en efectivo. Y la aplicación no me funciona», Javier cerró de un portazo. «He intentado ir andando hasta la parada del autobús y me he encontrado con la presidenta de la comunidad. Qué vergüenza, me ha preguntado por qué se habían llevado el coche. Le he dicho que lo iba a vender». Javier se sentó en el sofá, masajeándose las sienes. «Bea, ¿estás completamente segura de que fue Elena quien cogió el anillo?». Beatriz tragó saliva. Un sudor frío le recorrió la espalda. «Sí, claro, Javi, porque si no aparece, estamos arruinados, Bea. Necesito vender ese anillo para pagar la deuda del leasing y recuperar el coche. Es lo único que podemos liquidar rápido». Al oír las palabras dinero y recuperar el coche, las defensas de Beatriz se vinieron abajo. Necesitaba recuperar su vida cómoda. Javi», se acercó lentamente. ¿En realidad qué?» Beatriz extendió su mano temblorosa, abriéndola. El anillo de diamantes brilló. Los ojos de Javier se desorbitaron. Le arrebató el anillo de la mano. «¿Dónde lo has encontrado?» En un pliegue de mi ropa sucia, Javi». Estaba enganchado, balbuceó Beatriz, aterrorizada. Silencio. Javier miró el anillo y luego a Beatriz. Su rostro se puso rojo de ira. Las venas de su cuello se marcaron. «O sea...». La voz de Javier temblaba, conteniendo una furia a punto de estallar. «Que Elena no lo robó».
Beatriz negó con la cabeza, retrocediendo un paso. No lo sabía, Javi, te lo juro, pensé que se había perdido de verdad. ¡Idiota! Javier golpeó la mesa con tal fuerza que un jarrón cayó y se hizo añicos. Eres una estúpida, Beatriz. Por tu descuido he abandonado a mi mujer. He abandonado a Elena. Pero curiosamente, en medio de su rabia, no hubo ni un pobre Elena. Lo que salió de su boca a continuación me confirmó, a mí, que imaginaba la escena, que debía destruirlo. ¿No te das cuenta, Bea? Javier la agarró por los hombros. Si Elena no está, ¿quién va a pagar todas estas deudas? ¿Crees que no sabía que era ella la que pagaba en secreto mis tarjetas de crédito? Claro que lo sabía, Bea. Solo fingía no saberlo para mantener mi orgullo. Pero ahora no está. ¿Quién me va a sacar de este lío? Así que Javier lo sabía. Ese desgraciado sabía de mi sacrificio y se había aprovechado de él. ¿Y qué hacemos ahora, Javi? Lloró Beatriz. Encontrar a Elena. Ahora. Javier, presa del pánico, cogió su móvil. Tenemos que pedirle perdón, suplicarle que vuelva. Si hace falta, me arrodillo. Lo que sea para que vuelva y arregle este desastre. Javier marcó mi número con dedos temblorosos. Puso el altavoz. El número que ha marcado no se encuentra disponible o está fuera de cobertura. Inténtelo de nuevo más tarde. Javier lo intentó una y otra vez. Maldita sea, ha cambiado de número. Lanzó el móvil al sofá. Caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. ¿A dónde habrá ido? La casa de sus padres se vendió hace tiempo. No tiene amigos íntimos con dinero. Javi, a lo mejor ha denunciado a la policía, sugirió Beatriz, asustada. No digas tonterías. Si me denuncia por maltrato, mi carrera se acaba. Javier entró aún más en pánico. No. Elena está colada por mí. Es una mujer débil. Seguramente estará escondida en alguna iglesia o en un albergue. Javier miró el anillo en su mano. Mañana. Mañana hay una junta muy importante en la oficina. Sobre la adquisición de la empresa. Tengo que dar mi mejor imagen. Si consigo ganarme al nuevo propietario, podría conseguir un buen bonus o un ascenso. De Elena nos ocuparemos más tarde. Lo más importante ahora es salvar mi carrera. ¿Y el anillo? Véndelo. Ahora mismo. Vamos a una tienda de segunda mano. Lo vendemos para tener dinero para comprarme un traje nuevo y pagar la factura de la luz. Para que pueda darme una ducha caliente esta noche. Mi aspecto mañana tiene que ser impecable. No tenían corazón. Después de saber que yo era inocente, en lugar de buscarme, preocupados por la seguridad de una mujer embarazada, su plan era vender el anillo que había causado todo para que Javier pudiera ir bien vestido a la junta del día siguiente. Sonreí con frialdad desde mi habitación. Ponte guapo, Javier, le susurré a la imagen de mi marido. Usa el dinero de ese anillo para comprarte tu mejor corbata, porque mañana quiero que estés perfecto cuando te rompa las piernas delante de todo el mundo. Cogí mi nuevo móvil y le envié un mensaje a don Ricardo. Tío, asegúrate de que Javier asista a la junta de mañana. Que no le prohíban la entrada. Prepara el escenario. La respuesta llegó al instante. Hecho, jefa. El escenario para la ejecución está listo. Mañana era el día del juicio, y el martillo del juez ya estaba en mi mano. Aquella mañana me desperté mucho antes de lo habitual. No para preparar el desayuno o planchar la camisa de Javier, como había sido mi rutina durante años, sino para prepararme para el día más importante de mi vida. Frente al gran espejo del ático de don Ricardo, contemplé un reflejo que apenas reconocía. Se había acabado la Elena desaliñada con la bata descolorida. Se había acabado el pelo recogido con una goma elástica. Hoy llevaba un elegante traje de chaqueta de seda azul marino que envolvía mi cuerpo embarazado con clase y firmeza. Mi pelo, peinado en ondas suaves, me daba un aire maduro y autoritario. Mi rostro, con un maquillaje sutil pero definido, ocultaba los últimos vestigios de tristeza en mis ojos, reemplazados por una mirada de pura determinación. En mi dedo anular, la alianza de oro de baja calidad de la que Beatriz se había burlado ya no estaba. La había sustituido por un anillo de zafiro heredado de mi madre, cuyo valor podría comprar el orgullo de Javier 10 veces. ¿Lista, jefa? La voz de don Ricardo sonó desde la puerta. Él también iba impecable con su traje formal. De nuevo el respetado presidente, no el mendigo de la gasolinera. Lista, tío, respondí con firmeza, respirando hondo. Vamos a darles una lección. El Mercedes negro nos llevó a través del tráfico de Madrid hasta el rascacielos del Grupo Ibérico Global. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina. Imaginé la cara de Javier. Sabía que ya estaría allí, sentado, inquieto, intentando ocultar el desastre de su vida con un traje nuevo comprado con el dinero de aquel maldito anillo.
Mientras tanto, en la sala principal de juntas de la planta 30, Javier estaba sentado en una silla algo apartada. Había elegido una posición discreta, pero lo suficientemente estratégica para ser visto por la dirección. Su camisa estaba impecable, su corbata era nueva, y se había echado demasiado perfume para disimular el olor a sudor frío. Sonreía con rigidez a sus compañeros, intentando ocultar que había llegado a la oficina en BTC y que solo había desayunado pan de molde sin nada por falta de dinero. Dicen que hoy viene el nuevo accionista mayoritario, le susurró un compañero. Sí, he oído que es alguien muy misterioso. Hasta ahora solo lo ha representado su abogado, respondió Javier, fingiendo interés. Sea quien sea, esperemos que traiga buenos tiempos y bonus. En realidad, su mente estaba en cómo pagar la factura de la luz esa tarde. De repente, la puerta de la sala se abrió de par en par. La secretaria de dirección entró con rostro tenso. Atención, por favor. El presidente del consejo, don Ricardo Mendoza, entra en la sala. Todos los presentes se pusieron en pie al unísono, incluido Javier. Este hinchó el pecho, preparándose para dedicarle su mejor sonrisa a don Ricardo, esperando que el gran jefe, que rara vez interactuaba con él, se fijara hoy en su potencial. Don Ricardo entró con paso firme. Su aura de poder dominó la sala al instante, pero no se sentó en la cabecera. Se quedó de pie junto a la silla principal y miró hacia la puerta, aún abierta. Buenos días a todos. La voz de don Ricardo retumbó. Hoy es un día histórico. Durante años, os habéis preguntado quién estaba detrás del 60% de las acciones de esta empresa. ¿Quién era la única heredera de mi difunto amigo don Arturo Vega? Javier contuvo el aliento, curioso. Por favor, adelante. Doña Elena Vega, anunció don Ricardo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido de unos tacones resonó en el suelo de mármol. Tac, tac, tac. Entré con la cabeza bien alta. Mis ojos recorrieron la sala y se detuvieron en el rostro de Javier en la fila del medio. La boca de Javier se abrió de par en par. Sus ojos casi se le salen de las órbitas. Su rostro, antes lleno de una falsa confianza, se tornó pálido como el de un cadáver. Se frotó los ojos, asegurándose de que no estaba alucinando por el hambre. ¿Elena? Siseó. Su voz se oyó claramente en el silencio de la sala. Sus compañeros se giraron para mirarlo a él y luego a mí, confundidos. No les hice caso. Caminé directamente hacia la silla presidencial, la más grande y alta, al final de la mesa. Dejé mi maletín sobre la mesa y me senté con calma. El silencio se rompió. Javier soltó una risa nerviosa y forzada. Se levantó y me señaló con un dedo tembloroso. «Elena, ¿qué haces ahí sentada?», gritó, sorprendiendo a todos. «Disculpen, don Ricardo. Disculpen todos. Esta es mi mujer. Está un poco mal de la cabeza desde el embarazo. Seguramente se ha equivocado de sala. Quería traerme el almuerzo». Javier salió de su fila, intentando acercarse para sacarme de allí. «Elena, vámonos. No me avergüences aquí. ¿Qué haces vestida así? ¿Lo has alquilado? Venga. A casa. Ya hablaremos allí». Su mano casi tocó mi hombro, pero don Ricardo la apartó con fuerza. «¡Quietas esas manos!», le espetó con una voz atronadora que encogió a Javier al instante. ¿Cómo se atreve a tocar a la presidenta de esta junta de forma tan irrespetuosa? Javier se quedó perplejo. ¿Presidenta? Don Ricardo, no bromee. Es Elena, mi mujer. Es solo un ama de casa que se pasa el día en la cocina. No entiende nada de negocios. Se ha equivocado de sala, seguro. Lo miré con una frialdad que le atravesó. Lentamente, me puse en pie. «Siéntese», Javier ordené. Mi voz era tranquila, pero cargada de autoridad. Javier se quedó atónito al oír mi tono. Nunca me había oído hablar así. Normalmente, mi voz era suave, suplicante, o pidiendo dinero para la compra. He dicho que se siente», le espeté, golpeando la mesa con la palma de la mano. Javier dio un respingo, y por puro shock, se dejó caer de nuevo en su silla. Volví a mirar a todos los presentes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Elena Vega, única hija del difunto don Arturo Vega, y soy la legítima propietaria del 60% de las acciones de la empresa que les da de comer. La sala se llenó de murmullos de asombro y sorpresa. Mientras tanto, Javier estaba congelado. Su rostro enrojeció de vergüenza y confusión. Su cerebro no podía procesar el hecho de que la esposa a la que había humillado, la cateta que olía a ajo, era la dueña de la empresa donde él presumía de ser gerente. «No puede ser», murmuró. «Esto es un sueño. Tiene que ser un sueño». «No es un sueño», Javier, dije con frialdad. «Es la realidad que has ignorado con tu propia arrogancia». Don Ricardo sonrió con satisfacción a mi lado.
A partir de hoy, doña Elena asumirá un papel activo en la dirección. Todas las decisiones estratégicas pasarán por sus manos, incluida la evaluación del rendimiento de los directivos. Todas las miradas se centraron en Javier. Las mismas miradas que antes lo admiraban como un gerente de éxito, ahora se habían convertido en miradas de lástima, confusión y, en algunos casos, de risa contenida al ver lo ridículo que era por no saber quién era su propia mujer. Bien abrí la carpeta que tenía delante. El primer punto del orden del día no es la adquisición, sino una limpieza interna. He recibido informes de una fuga de fondos operativos en el departamento de marketing. La sangre se le heló a Javier. El marketing era su territorio. Se ha llevado a cabo una auditoría interna durante las últimas 24 horas. Bajo mis órdenes continué, mirándolo fijamente. Y los resultados son muy sorprendentes. Javier temblaba en su silla. Sus piernas no le respondían. Sabía perfectamente lo que había estado haciendo. Inflar los presupuestos de eventos, presentar informes de gastos de viaje falsos y usar la tarjeta de crédito de la empresa para cenas privadas con Beatriz. Pensaba que estaba a salvo porque era bueno manipulando los informes. No sabía que su gran jefa dormía a su lado cada noche. Había llegado el momento. El momento en que el cazador se convertía en la presa. El ambiente en la sala de juntas, antes caótico, se volvió tenso y silencioso. El aire acondicionado parecía incapaz de enfriar el sudor que corría por la frente de Javier. Se sentó como un acusado en el banquillo, mirando a su alrededor en busca de una salida, pero las puertas estaban flanqueadas por 2 guardias de seguridad corpulentos. Cogí un grueso dossier de mi carpeta y lo lancé al centro de la larga mesa. El sonido sordo del impacto hizo que Javier diera un respingo. ¿Podría explicarnos esto, señor Pérez?, pregunté con voz neutra. Javier tragó saliva. Sus manos temblorosas cogieron el dossier. Al abrirlo, sus ojos se desorbitaron al ver la sarta de pruebas de transacciones que creía haber enterrado para siempre. Transferencias a su cuenta personal, facturas de artículos de lujo justificadas como regalos para clientes y recibos de hoteles de 5 estrellas de sus vacaciones con Beatriz, que había colado como gastos de reuniones fuera de la ciudad. ¿Puedo explicarlo, señora? Elena. Quiero decir, doña Elena, tartamudeó Javier, con la lengua trabada, sin saber cómo llamarme. ¿Explicar qué? Le corté bruscamente. ¿Explicar que usabas el dinero de la empresa para financiar tu lujoso estilo de vida y el de tu hermana? ¿Explicar que robabas a la empresa de tu propia esposa para luego humillarla llamándola pobre? Elena, por favor, empezó a suplicar Javier, olvidando su orgullo delante de sus subordinados. Hablemos en casa, aquí no. Me da vergüenza, Elena. Soy tu marido. ¿Marido? Reí con cinismo. Una risa que dolía. ¿Qué clase de marido abandona a su mujer embarazada en una gasolinera desierta en mitad de la noche? ¿Qué clase de marido permite que su hermana calumnie a su esposa por un anillo? Se oyeron murmullos de asombro por toda la sala. ¿Abandonada en una gasolinera?, susurró un gerente veterano. ¡Qué bestia! Y su mujer es la dueña. La reputación de Javier, construida durante años como un hombre de familia y de éxito, se derrumbó en segundos. Estaba socialmente desnudo. No necesito tus explicaciones, Javier afirmé. Los datos no mienten. Según esta auditoría forense, el perjuicio total que has causado a la empresa asciende a casi 1 millón de euros en los últimos 2 años. Javier se hundió en su silla. ¿1 millón? Sí. Y como esta es una sociedad anónima, tus actos no son solo una falta de ética, sino un delito de malversación de fondos, continué sin piedad. Don Ricardo, por favor. Don Ricardo asintió y dio una señal. La puerta se abrió de nuevo. 2 agentes de policía uniformados entraron en la sala. Javier entró en pánico. Saltó de su silla y corrió hacia mí. Se arrodilló a mis pies, en el frío suelo de mármol, delante de todos. Me abrazó las piernas con fuerza. «Elena, Elena, mi amor, perdóname. Te lo suplico, Elena». Javier lloraba a gritos. Los mocos le corrían por la cara. Sus lágrimas empapaban mis zapatos de tacón. «No dejes que me encarcelen. Soy tu marido, Elena, el padre de tu hijo. Piensa en nuestro hijo. ¿Qué será de él si su padre está en la cárcel?» Lo miré de arriba a abajo. Antes, siempre había temido perderlo. Siempre me había sentido inferior a él. Pero ahora, al verlo suplicar así, solo sentía asco y lástima. Precisamente porque quiero a mi hijo, tengo que alejarlo de un padre criminal y sin corazón como tú, respondí con frialdad. Me solté de su abrazo. Pero, Elena, fue un error. Te prometo que cambiaré. Seré un buen marido. Empecemos de cero, por favor. Te lo ruego, Elena. No me queda nada más que tú. Te equivocas, le corregí. No te queda nada, es cierto. Tu coche ha sido embargado. Tu piso alquilado no tiene luz. Tu dinero se ha esfumado.
Y ahora tu carrera está acabada. Pero te equivocas al decir nada más que tú. Porque yo... Me incliné un poco, mirándole a sus ojos llorosos. Yo ya no soy tuya. Mi abogado te enviará la demanda de divorcio a tu celda mañana por la mañana. No, Elena, no, gritó Javier, histérico, mientras los dos policías lo levantaban a la fuerza. El sonido metálico de las esposas cerrándose tras su espalda resonó en la sala. Llévenselo, ordenó don Ricardo. Se lo llevaron a rastras mientras él no dejaba de gritar mi nombre y pedir perdón. Sus lamentos resonaron por el pasillo, convirtiéndose en el espectáculo de los empleados que se agolpaban fuera. Cuando la puerta se cerró y su voz se apagó, el silencio volvió a la sala. Me senté de nuevo, arreglándome la chaqueta. Acaricié suavemente mi vientre. Ya ha pasado, mi niño. Tu padre ha recibido su lección. Disculpen el drama, dije con calma a los asistentes, aún en shock. Continuemos con la junta. Respecto al puesto vacante de gerente de marketing, abriré un proceso de selección interno y justo a partir de mañana. Epílogo. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa, un chalet precioso con un gran jardín que había comprado con mis propios dividendos. En mi regazo, un bebé precioso dormía plácidamente. Sus mejillas regordetas se movían mientras soñaba. Se llama Mateo, tío. Para que crezca siendo un hombre valiente que defiende la verdad, no un cobarde como su padre, le dije a don Ricardo, que había venido de visita con un carrito de bebé de regalo. Es un buen nombre, elogió don Ricardo. Se te ve feliz, Elena. Muy feliz, tío. Siento como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Tío, ¿has sabido algo de ellos? Don Ricardo sorbió su café. Sonreí levemente. Claro. Javier fue condenado a 4 años de cárcel. Se ha convertido en el blanco de las burlas en la prisión por haber malversado el dinero de su propia mujer. Está con una depresión severa. ¿Y Beatriz? Pregunté. Eso es peor. Después de que arrestaran a Javier, la echaron del piso por no poder pagar. Estuvo vagando por ahí, intentando vender sus bolsos de marca, pero resultó que la mayoría eran falsificaciones. Javier le compraba imitaciones sin que ella lo supiera. Ahora dicen que tiene trabajos precarios, de camarera en un bar de Polígono. La ven a menudo con la mirada perdida, y se echa a llorar cada vez que pasa un coche de lujo. Suspiré. Ya no sentía rencor, pero tampoco lástima. Era la cosecha de lo que ellos mismos habían sembrado. Estaban recogiendo la tormenta que habían desatado. Tío, dije en voz baja. La brisa de la tarde soplaba suavemente, meciendo las hojas del jardín. Besé la frente de mi hijo. Mi vida no ha hecho más que empezar. La vida de una Elena libre, una madre fuerte, y una mujer que nunca más permitirá que nadie la pisotee.